Bueno, entonces muchísimas gracias, mis queridos jóvenes, me agrada mucho estar aquí. Ustedes saben que yo estudié en esta universidad y aquí en estos edificios. Pero realmente me toca las fibras, pues pasearme por aquí y recordarme de mis tiempos de juventud. Yo soy arquitecto de esta universidad. Entonces voy a hacer unos comentarios que espero que les resulten útiles, no muy especializados sobre Bogotá, sino sobre un tema que he trabajado más y que estoy trabajando mucho en esta campaña, que es el tema de la corrupción, en su acepción más amplia, ¿no? Como el país está tan mal en estos asuntos de corrupción, aquí hay formas de corrupción que son muy dañinas, muy antidemocráticas, que dañan mucho los desarrollos de los países, pero que parecen como menores, ¿no? Sí, el clientelismo, no, pues eso no vale la pena. Entonces, ¿cuál es el lío más complicado que estamos teniendo con esto de la corrupción? Que diría yo es lo principal del problema de la corrupción, y esto casi no se menciona. Normalmente nos quedamos en el debate de la corrupción, que es un poco el debate, digamos, moral, no, es que se robó una plata, y entonces es un ladrón, y los ladrones no deben necesitar que lo metan a la cárcel y todo eso, y en eso estamos de acuerdo. Pero yo diría que esa es la parte menor del problema de la corrupción. Porque la corrupción en Colombia y en el mundo, pero particularmente en Colombia, tiene como uno de sus propósitos principales, pues yo diría que el determinante, acceder al poder. O sea, la corrupción más deleteria es la corrupción política. O sea, un tipo que roba celulares, sí, muy dañino, que roba carros también, que asalta bancos, todo está muy mal. Pero es que la parte más complicada de esto es que lo que se roban en política y servidores públicos que están en política, siempre en asocio con privados. Es imposible robar en el Estado sin tener por lo menos un socio en la empresa privada. Es bien importante también dejarlo claro. Es mentira decir que la corrupción se acaba si se privatiza todo. Esa es otra forma corrupta de presentar las cosas porque es tramposa. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave es que la corrupción les permite, o sea, esto que estoy señalando, el clientelismo, la compraventa de votos, el fraude en las urnas, el alcalde que coacciona, eso tiene muchas maneras, asesinar al contradictor, ya está, eso está sucediendo. Ese me va a ganar, entonces contrata un bandido, un sicario, que lo mate. Lo más grave de todo eso es que esa es la manera mediante la cual pueden gobernar de la peor manera y ganar la selección. O sea, el fundamento de una idea democrática en política es que si usted lo hace mal, sus electores no vuelven a votar por usted. Pero eso solo ocurre con el voto libre, con lo que llamamos el voto de opinión. Entonces, es mi caso, yo saco un montón de votos. El 100% de esos votos son votos de opinión. Si yo hago las cosas mal hechas como senador, traiciono mi pensamiento, mis compromisos, no me queda voto. El primer voto que pierdo es el de Carmen, mi señora, y el de mis hijos. No me van a tolerar que yo llegue a hacer una cosa distinta después de que llevamos toda una vida defendiendo unas ideas. Eso a ellos no les pasa, no les ocurre. Porque la cosa es muy sencilla. Si no le compro el voto a este o si no coacciono a este, pues se lo compro o coacciono a otro. Hay muchos más colombianos, ¿sí?, que los que son necesarios para ganar unas elecciones. Esta es la parte, a mi juicio, peor de todo. Y entonces esto genera una cosa que es monstruosa. Lo voy a poner como un ejemplo que me viene al caso. Entonces, ¿cómo es? En Boyacá, por un departamento que es muy arriba, entonces cogen y le destruyen con los TLCs y las políticas neoliberales de apertura y esto, le quitan al campesino y al empresario la posibilidad de sembrar trigo, de sembrar cebada. Ahí les están quitando la leche, les están quitando la papa, las verduras, etc. Le quitan todo eso al ciudadano por las políticas que se toman, ¿sí? Pero el ciudadano eso no lo entiende bien. Ese campesino, esa gente del agro, lo que siente es que eso es como un castigo del cielo. Uy, mira, aquí compraban antes cebada y no volvieron a comprar cebada. Y claro, la cebada la compraban los de Bavaria, pues, o promovido por ellos. Entonces, como pasaron a importarla toda, fue muy fácil acabar con la cebada en Colombia. No volvió a haber puntos de compra y se acabó el asunto. El campesino ve eso como un castigo del cielo. Y ese campesino probablemente termina aquí en Ciudad Bolívar, desempleado y hambreado. Y ahí aparece quien le compra el voto de alguna manera. Entonces, fíjense ustedes cómo es de torcido esto. Entonces, terminan quedándole agradecidos a sus propios verdugos. Y terminan votando por sus propios verdugos. Porque este tema no se informa y de estas cosas no se habla. Entonces, miren ustedes cómo la corrupción en sí misma, el robo, el fraude, es un asunto, si se quiere, menor. En los países desarrollados también hay corrupción, en Estados Unidos y en Europa, y roban y hacen de todo, las cosas de corrupción inmensas.
Por allá también estuvo Odebrecht, en la Florida. Pero hay unos controles políticos distintos que hacen que si ese congresista gobierna contra los intereses nacionales de Estados Unidos, corre el riesgo de enredarse. O sea, en Colombia pueden acabar con el agro, y lo están acabando literalmente, y no pasa nada. No es ni un debate. Nos andan metiendo la mentira que el problema lo resolvemos con aguacates, sí, con uchuvas y pitayas y cardamomos, un poco de vainas que nadie sabía que se comía. Mientras nos inundan de la dieta básica nacional. Ese es el intercambio que nos están proponiendo. O sea, traiga del exterior la dieta básica nacional, pierda la soberanía alimentaria, pierda la seguridad alimentaria, y eso sí llega a clavarle una uchuva a un japonés. Y eso lo presentan como una genialidad. Es que lo peor que le puede pasar a un país es no poder producir. Decía un autor que ojalá busquen y lean, es muy difícil de conseguir, Friedrich List, es el padre del capitalismo norteamericano. Decía que producir riqueza es más importante, poder producir riqueza es mucho más importante que la riqueza misma. Porque usted puede poseer riqueza, pero puede perderla. Bueno, y lo que nos está pasando con la corrupción nacional es que no nos están dejando producir. No hablamos de distribuir bien, pero pues eso es un desastre también. O sea, tenemos una de las peores distribuciones de riqueza del mundo, ¿sí? Pero lo más grave es que no nos dejan producir. Ilustro un poco más lo que les quiero decir. Yo este era un ejemplo que les ponía a mis estudiantes en Manizales. Ustedes saben, yo fui profesor muchos años en la Nacional de Manizales. Entonces les ponía este ejemplo. Decía, ahí está mi carro parado, aquí en la puerta de este edificio. Oye, para mi tragedia era un Renault 4, ¿cierto? Pero bueno, era mi cara, me sentía ahí de alguna manera. Si viene un ladrón y se me roba el carro, pues a mí me da un infarto porque yo no tengo cómo recogerlo. Pero a la sociedad en su conjunto, en cierto sentido poco le importa, porque lo que quiere decir es que el carro que yo tenía ahora lo tiene Pedro Pérez, y él compra gasolina, compra repuestos, lo lleva donde el mecánico. O sea que la sociedad no se da cuenta de lo que está pasando. Pero si se cae un árbol en el parqueadero de la universidad y me destruye el Renault 4, pues también me da un infarto, ¿cierto? Sí, pero le debería dar un infarto también a la sociedad, porque ese carro fue una riqueza que desapareció. Pongo esto también como un ejemplo de las cosas que estamos hablando. Entonces, el debate central de la corrupción sigue siendo ¿qué hacen los corruptos con el poder? Engañar a la gente, extorsionarla, chantajearla, para que voten por quienes, por sus verdugos. Y cuando digo que son sus verdugos no estoy exagerando. Y estoy haciendo un debate en los estrictos términos del capitalismo. No estoy confrontando el socialismo con el capitalismo. Estoy confrontando el capitalismo subdesarrollado y atrasado de Colombia con los capitalismos de los países desarrollados. Entonces les pongo esta imagen que puede ilustrar lo que quiero decir. Si ustedes contratan un satélite que le tome una foto allá abajo, desde la gran altura, a Estados Unidos o a Francia o a los países desarrollados, ¿qué les muestra el satélite? Un océano de modernidad, de desarrollo, de ciencia, de tecnología, de salarios altos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Con unas islas de atraso y de pobreza que también las tienen. Sí, también las tienen, los países no son perfectos. Pero si esa misma foto usted se la hace a Colombia, le sale al revés. ¿Qué es lo que le sale? Un océano de atraso, de pobreza, de miseria, de subdesarrollo, de vivir todavía, de producir materias primas agrícolas y mineras, de casi que cero ciencia y cero tecnología, de desigualdad social. 2,5 millones de personas aguantando hambre. O sea, ni siquiera el capitalismo puede ver cómo que les vende porque no compran nada. Y esto se los pongo en números, las dos fotos. Los gringos y los europeos están del orden de 50, 60 mil dólares de producto por habitante al año. Nosotros estamos en 6.400. Háganme el favor. Ellos en ciencia y tecnología compleja y en cosas de punta y alta ingeniería y matemáticas y física y de todo. Y nosotros seguimos con el mismo petróleo de toda la vida, de hace un siglo, el mismo banano, ¿sí? el mismo café, las flores que ya tienen más de 50 años y ahora nos andan engatusando con la uchuva, el aguacate y no sé qué más. Y yo no me opongo a que se exporten esos bienes, esa no es la discusión. Pues no exportar todo lo que pueda exportar. Lo que pasa es que aquí nos están cambiando el desarrollo por materias primas agrícolas y mineras. Y lo fundamental son las mineras.
Lo del agro es una cosa ahí del paisaje para confundirnos y engañarnos. O sea, si ustedes miran las cuentas nacionales, aquí esto está sostenido con petróleo. Y con una cosa que también oculta mucho. ¿Saben cuántos nos mandaron el año pasado los colombianos que vienen del exterior y se fueron porque aquí no pudieron trabajar? 6.000 millones de dólares. Si ese ingreso desapareciera, este país se colapsaría, tendríamos dólar a 600, a 6.000 pesos. ¿Y qué van a sacar pecho los neoliberales por eso? O sea, los expulsaron de Colombia, les quitaron sus fuentes de empleo, les quebraron sus empresas. Y miren ustedes la tragedia de estos compatriotas, afortunadamente ellos no se dan cuenta. Ellos mandan y mandan plata para acá, quitándose el pan de la boca, para que sus familias aquí no se mueran de hambre. Y esos dólares los usa esta minoría neoliberal reaccionaria para seguir importando los mismos bienes que arruinan el aparato productivo nacional. Y claro, en Colombia hay unos cuantos intermediarios de esos intereses extranjeros de transnacionales, que son sus calanchines, les pagan para que gobiernen más, les llenan los bolsillos de plata para que gobiernen más. Y termino diciéndoles esto: una clase dirigente, una élite cualquiera que ella sea, que no ame su país, que no quiera a su país, que no se la juegue porque su país se desarrolle, o así lo digo, eso es basura. ¿Qué dirían ustedes de que sus padres no los quisieran a ustedes? Y esa exigencia, ¿por qué no se la hacemos a quienes nos gobiernan? Pero a ellos eso les importa un pepino, porque como no tiene sentido ni de patria, ni de futuro, ni de hijos, ni de nietos, ni de nada. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Ya está pasando. Pues si esto se complica mucho aquí, primero nos sostenemos a balas y nos toca. Y segundo, nos vamos todos para Miami. Es más, casi todos están en Miami. Lamento contarles que este es el país en el que estamos. Suena duro, y he sido especialmente directo en lo que estoy diciendo, para que ustedes entiendan la gravedad de lo que está pasando, pero todo lo que estoy diciendo es exactamente así. Esta es una discusión que llevamos teniendo hace 30 años en Colombia. 30 años hace